Sean muy bienvenidos entonces y bienvenidas a este conversatorio donde analizaremos la ley 21.521, conocida también como la ley FinTech, pero desde una perspectiva tecnológica. Sin duda, un tema que marcará un hito en la promoción y en la inclusión financiera a través de la tecnología. Para abordar estos temas, tengo el agrado de tener en este conversatorio a Tomás Charat, CEO de TCT, y también me acompaña Simón Iribarren, consultor TI y parte también del staff de TCT, quien cuenta con una vasta experiencia también en consultoría y de desarrollo de soluciones de TI. Este evento lo hemos organizado de la siguiente manera. Al principio vamos a hablar de los principales desafíos que tiene el Open Banking, cuál es el contexto, cuál es el ánimo y qué resuelve. Luego hablaremos del panorama internacional, del contexto técnico y cómo partimos, para finalmente abrir una ronda de preguntas. De todas formas, ustedes también pueden interactuar mediante el conversatorio utilizando el chat o solicitando también la mano acá en el Meet, y pueden activar también su micrófono para que esta conversación sea mucho más interactiva. Así que, sin más preámbulos, reiterar la bienvenida y dejo con ustedes a Tomás y Simón para que comiencen con este conversatorio. Muchas gracias, Eduardo. También extender el agradecimiento de todos los presentes y por haber asistido a nuestro primer conversatorio. Estamos muy contentos de hacer esta actividad para poder también un poco contarles de qué se trata la ley FinTech y Open Banking. Bueno, un pequeño contexto. Nosotros somos TCIT Cloud Solutions, somos una consultora especializada en el desarrollo de tecnología de la información, siempre con el foco de especializarnos en lo que son las tecnologías cloud. Ya tenemos más de 10 años de experiencia desarrollando soluciones tecnológicas para nuestros clientes y tenemos diferentes líneas de negocio, desde la consultoría de tecnología, pasando por el desarrollo de soluciones a la medida para nuestros clientes. También hacemos talento como servicio y todo el modelo de factory de software que muchos de ustedes suelen conocer. Y a partir de las mismas conversaciones que hemos tenido con nuestros clientes, muchas conversaciones que hemos tenido han surgido el cuestionamiento de qué es la ley FinTech Open Banking, y por lo mismo hemos decidido en conjunto a nuestro equipo hablar un poco acerca de esta ley desde un punto de vista tecnológico. Para partir este conversatorio es bueno dar un poco de contexto del Open Banking, ¿ya? Y para entender un poco el Open Banking, que es la temática principal de este conversatorio, es importante entender desde dónde nace. Y el Open Banking nace a partir de la llamada ley FinTech, que es la ley 21.521, la cual tiene dos títulos. El primer título habla de la ley FinTech, que su objetivo principal podríamos decir que es regular de cierta forma las FinTech. Muchos de ustedes se preguntarán cuáles son las fintech que hoy día están en el mercado, y hoy día predominantemente creemos en Chile, por ejemplo, la fintech de medios de pago, todo lo que es crowdlending, la insurtech, los scoring, entidad, fraude, administración de activos, incluso el crowdfunding podría ser considerado como una fintech. Entonces, eso es lo que regula la primera parte de la ley, o el primer título, y el segundo título habla acerca del Open Banking. Y visto desde un punto de vista tecnológico, el Open Banking viene siendo la democratización de la información que emana desde las fintech o cualquier institución financiera. Entonces, de cierta forma, la ley genera una especie de ecosistema en el cual, por un lado, están las fintech o servicios o instituciones financieras, y por otro lado está la estandarización y democratización de los datos para que estos puedan ser consumidos abiertamente, libremente, por cualquier startup o empresa que quisiera hacer uso de la información. Así que ese es un poco el ánimo de la ley en términos generales, y es bueno entenderlo para podernos hacer una idea de qué es lo que vamos a conversar hoy día, y entender también que este conversatorio es acerca del Open Banking principalmente, más que de la parte FinTech, pero de todas formas está muy entrelazada y vamos a estar hablando seguramente de los dos durante todo el conversatorio.
Y un poco con esto, queríamos partir el análisis, un poco viendo los benchmarks y el panorama internacional. Y para esto me va a ayudar Simón, el cual les dejo ahora que nos cuente un poco cómo está la situación del Open Banking y la del FinTech en el resto del mundo. Simón, adelante, por favor. Gracias, Tomás. Gracias a todos. Bienvenidos, bienvenidas también. Para contar un poco el panorama internacional, lo primero que hay que señalar es que hay un poco de historia detrás de esto. El Open Banking y la ley FinTech no es nuevo, ¿verdad? A pesar de que hay varias iniciativas recientes. En 1980, Alemania, ya vamos a conversar respecto de Alemania y por qué ellos son los pioneros respecto de Open Banking, hacen un experimento de la oficina postal donde conectan 5 computadores y 2.000 usuarios utilizando el asterisco 300 gatos para que los clientes pudieran acceder a servicios privados con un eslogan que era "Mi banco está en mi living", ¿verdad? Y esa fue la primera iniciativa de conexión abierta de varios bancos para que los usuarios tuvieran acceso a su información privada, ¿ya? Después empezaron a trabajar con unos estándares, ¿verdad? El año 2000, el 98 y después el 2002, y que se reemplazó con un estándar que es FinTS, que también es un estándar que quedó ahí dando vuelta el tema de Open Banking. El 2007, la Unión Europea lanza el primer PSD1, que vendría a ser, digamos, el estado inicial de lo que va a ser finalmente el estándar que hoy día claramente es un estándar mundial y es donde todo el mundo está mirando, incluso Chile hoy día, y esto es súper importante porque la CMF ya ha documentado que está mirando el estándar PSD2 como uno de los modelos a imitar y muchos países del mundo lo están haciendo. El año 2018 lo lanzan siendo un referente, ¿ok? Ahora, respecto a lo que pasa en el mundo en general, ¿verdad? El panorama es el siguiente. Hoy día, países como México tienen una normativa que la lanzan en el año 2018 sobre ley FinTech y Open Banking, ¿verdad? En Latinoamérica también, Colombia, el año 2022, lanzan el decreto 287, donde hacen una regulación del Open Banking. Brasil, que es un país que claramente también va a la vanguardia, el año 2019 lanzan un paper y ahora, después del año 2021, están en un proceso de ejecución en 4 fases de la implementación de Open Banking. ¿Qué pasa en el resto del mundo? Japón tiene una iniciativa, pero esto es muy importante lo que pasa en Japón, porque el 80% de las transacciones en Japón se hacen en efectivo, pero aún así Japón, como un país muy vanguardista, empieza a desarrollar, ¿verdad?, una normativa de Open Banking, pero más enfocada en términos de medios de pago. También hay un país muy interesante que es Corea del Sur, que lanza un sistema de Open Banking, pero que hay una característica importante, es un sistema que está regulado y está normado y manejado por el Estado. En Corea del Sur es el Estado el que centraliza técnicamente la información, y aquí después vamos a hacer un paralelo con lo que podría pasar en Chile. Es cosa de imaginarse que, por ejemplo, la CCA, ¿verdad? Me imagino que muchos conocen lo que es la CCA, centralizara la información respecto de Open Banking en Chile. ¿Ya? Es un poco raro, pero puede pasar por la CMF, ¿ya? También lo que pasa en India con un stack tecnológico donde hay ciertas organizaciones que definen un stack que le llaman el India Stack, ¿verdad? Que lo crearon en el 2011, pero ellos están más enfocados en pago. Bueno, como les comenté, hay un estándar que es innegable, que es indudable, que es PSD2, el estándar de la Unión Europea. La gran mayoría de los países de la Unión Europea lo establecen como estándar. Y acá hay unas características importantes, y por eso lo queremos destacar, porque Chile está mirando al PSD2 como uno de los estándares a imitar en la implementación de Open Banking. Primero se enfocaron en pago, ¿verdad? Luego establecen ciertas definiciones como un agregador, ¿verdad? O iniciador de pago, ¿verdad? O gestores de información. Además, generan un estándar a través del Open Banking Implementation Entity, donde empiezan a definir, y aquí vamos a entrar un poco en terreno, cómo tiene que ser la API que los bancos van a exponer. O sea, hay una organización dentro de PSD2 que establece cómo tiene que ser la API y define correctamente cómo es el arreglo, ¿verdad? Cuáles son los datos que tiene adentro. Y además establece un capítulo específico y muy, muy, muy fuerte respecto a autenticación de usuarios, autenticación de los consumidores. Y fíjense en este detalle importante que establece la PSD2. Primero dice, los usuarios tienen que autenticarse con un contexto de conocimiento, de algo que conozcan, por ejemplo, un password o un PIN,
los usuarios se tienen que autenticar con algo que ellos posean, ¿verdad? Como por ejemplo un teléfono, una tarjeta, un time generator, que no sé si alguno lo conoce, pero en Alemania hay un gadget donde se genera un número TAN, ¿verdad? Que es un número de transacción con la tarjeta de crédito. O sea, ellos tienen esos gadgets allá, o a través de una información inherente, como por ejemplo la huella dactilar. O sea, la PSD2 establece fuertemente estos criterios a nivel mundial y los establece como un estándar. Ahora, ustedes pueden ver acá, los países que están en celeste son los países cuya normativa de Open Banking está regulada o impulsada por el propio mercado. Y los países que están en azul son los países donde está normado por el Estado, ¿verdad? Es el Estado quien regula a través de una ley o un decreto lo que va a definir como estándar, como marco de Open Banking. Como ven, hay varios países que están iniciando estos procesos, hay varios países que todavía no. Increíblemente, Estados Unidos, recién en el año 2021, Biden dictó un decreto respecto de, bastante tibio respecto de la implementación de Open Banking, pero este es el panorama internacional que nos encontramos hoy día y el que obviamente Chile está mirando. Solo como dato final, hay dos modelos que Chile está mirando, podrían ser tres, pero está México, está mirando la PSD2 y también está mirando en cierta medida el modelo de Corea del Sur. Eso es, Tomás. Muchas gracias, Simón. Entonces, habiendo tenido conocimiento de cómo está el mundo y cómo está Chile también mirando los diferentes estándares o regulaciones que han adoptado otros países que van un poco más avanzados que nosotros, con la salida de la ley, que, bueno, está pública, la pueden buscar en la biblioteca, ¿cierto? Nacional, la definición de la ley, nosotros hicimos un análisis interno con nuestro equipo y tratamos de hacer como un esquema en el cual nosotros pudiéramos explicar esta ley de un punto de vista tecnológico. Entonces, lo primero a entender es quiénes son los actores que juegan un papel importante en esta regulación dentro de Open Banking, ¿correcto? Hablamos que la ley tiene dos títulos, ¿cierto? La ley FinTech, que regula quiénes son las cosas que hoy día no están reguladas, que deberían estar reguladas, como por ejemplo los medios de pago, el crowdlending, ¿cierto? El crowdfunding, etcétera, todo ese tipo de fintech. Y también dice, ok, y los que están regulados, ¿cómo podemos nosotros democratizar la información, o hacer esto de las finanzas abiertas? Y acá se establecen cuatro actores diferentes. Primero, los llamados proveedores de información, ¿ya? Que aquí, por ejemplo, caen los bancos, emisores de tarjetas de crédito, las tarjetas de pago con provisión de fondos, etc. También diferencia un poco lo que son los proveedores de las cuentas, pero al final podríamos juntar los proveedores de cuentas corrientes con proveedores de información como uno solo. No hay mucha variación, pero sí lo establece como un marco separado, pero sí diferencia lo que son los proveedores de iniciación de pago, ¿ya? Entonces, todos los que manejen la iniciación de pagos, los separa de lo que son el resto de los proveedores de información, porque establece claramente que estos proveedores de pago no pueden tener acceso a los dineros de los clientes. Es como una medida de seguridad. O sea, yo puedo hacer pagos, pero no puedo saber qué información o qué cosas tienen las cuentas de los clientes. Así que está separado. Y por último, están los prestadores de servicios TI, ¿ya? Los cuales se pueden enrolar, ¿ah? Por un proceso de enrolamiento, acreditación de buenas prácticas, de documentación, etcétera, y van a poder tener acceso, estos proveedores de servicios TI, a esta información que estaría disponible en este ecosistema Open Banking, ¿ya? Y dentro de estos prestadores de servicios TI puede ser, en teoría, cualquier empresa, porque un poco si uno lee la ley, entiende que el ánimo es que esto sea democratizado y que cualquier empresa pueda tener acceso a esta información, y puede ser una empresa de servicios profesionales, como somos nosotros, TCIT, o también puede ser fintechs que quieran usar esta información para crear emprendimientos o innovación a partir de esta información que quedaría disponibilizada. Lo interesante de esto es que de cierta forma genera dos cosas. Primero, una profesionalización de la industria, en el sentido de que los datos van a poder ser recolectados de forma más estandarizada y más eso lo va a profesionalizar, porque ya sabemos nosotros que muchas fintech, para poder obtener la información, acuden a el clásico scrapeo, ¿correcto? Que suele ser caro de mantener, es poco estable. Entonces esto también va a ser una forma más profesional de poder prestar este tipo de servicio, y además va a permitir que, si bien hay algunas empresas que pueden tener acceso a ciertas
datos que establece Open Banking para su estandarización, hoy día tienen convenios capaz entre empresas que lo hacen como, lo hacen finalmente ser como privilegios de la información, en el sentido que son los únicos que van a poder prestar estos servicios porque tienen acuerdos previos con estas instituciones financieras para poder usar estos datos. Entonces la idea es como democratizar ese mismo dato, cualquiera puede hacer uso de esta información. Con esto, es interesante, si es que yo soy un banco y trabajo, supongamos, en un área de tecnología de información de un banco, entender qué tipo de información va a ser la que yo como un banco tengo que disponibilizar. Y acá nosotros enumeramos los diferentes tipos de información que va a ser importante disponibilizar públicamente. Primero, la información de los términos y condiciones de cada uno de los productos que prestemos como informaciones financieras, como instituciones financieras. Segundo, información de nuestros clientes, los famosos KYC o parte de esa información también vamos a tener que hacerla pública. Información sobre las condiciones comerciales que nuestros clientes tienen con nosotros, cuántas cuentas corrientes tenemos, información de las tarjetas de crédito, las operaciones que hacen, también todo lo que tiene que ver con la portabilidad financiera, que eso de cierta forma ya está operando, pero esto también va a ser incluido dentro del Open Banking, o sea, toda la información necesaria para que una persona pueda hacer portabilidad financiera entre diferentes instituciones financieras. Y finalmente, todo lo que tiene que ver y que facilite el inicio de pagos, o sea, todo lo que tiene que ver con pago electrónico, medios de pago, la información va a tener que también ser prestada para que puedan también salir empresas de tecnología que permitan y faciliten este tipo de pagos. Ahora, lo importante es que toda esta información va a ser disponible siempre y cuando los clientes nos den su consentimiento. Y para esto es importante entender cómo va a ser ese consentimiento y cómo va a operar esto, y eso también lo vamos a estar tocando en las próximas slides. Yo no sé acá, Simón, si es que tenía algún comentario que quisiera aportar sobre los datos que te van a tener que disponibilizar las instituciones. Sí, lo primero que te quería comentar es que, como comentaba al principio, esta organización OBIE, ¿no es cierto?, define el estándar de cómo tiene que ser el API, ¿verdad? Define el arreglo, finalmente, el array, de cómo tiene que ser la información que se consuman de cara a los usuarios. O sea, define cuál es el ID, define el número IBAN, el monto del saldo, ¿verdad? Y eso está definido en una API que está pública, ¿verdad? Y son las APIs con las cuales uno accede a esta información. Respecto de la autorización, por ejemplo, que uno entrega para el consentimiento, para que los datos se utilicen, en Alemania hay bancos que a través de su aplicación móvil notifican a los usuarios cuando hay una institución externa que está queriendo acceder a sus datos y uno lo aprueba vía una notificación push. Entonces, es interesante cómo lo está gestionando Alemania hoy día respecto del consentimiento de la autorización para que uno pueda utilizar sus datos. Imaginemos el siguiente caso de uso. Alguien con su aplicación del banco recibe una notificación que dice la caja de compensación Los Andes o no sé, o el banco Security está queriendo acceder a tu información de tu crédito en Copeuch. ¿Quieres autorizarlo? Sí. Y autorizo la entrega de la información y ahí se traspasa automáticamente la información. Ese es un poco el modelo que se está utilizando en Alemania que digamos, es bastante interesante de mirar, Tomás. Sí, toda la razón, Simón. Y ahí la implementación, como la adopte Chile, también va a ser súper interesante, porque si bien la ley hoy día está definida qué cosas y qué ámbitos de información vamos a tener que disponibilizar los bancos, ¿cierto? No queda claro efectivamente cuáles van a ser los datos precisos que vamos a tener que ir disponibilizando y cómo va a ser dado este consentimiento. Así que estoy de acuerdo contigo que va a ser interesante ver cómo se desarrolla también esta ley. Con lo mismo, y habiendo un poco mostrado cuáles son los tipos de información que van a tener que disponibilizar las instituciones financieras, quisimos ilustrar en este diagrama que toda la información que recopila de cierta forma el estándar de Open Banking es información que se genera a partir de una relación entre dos actores. Primero, la institución financiera y segundo, los clientes. O sea, Open Banking de cierta forma toma la información que se genera a partir de los clientes y sus instituciones financieras y dice, esto es lo que nosotros tenemos que disponibilizar. Entonces, si es que no hay cliente, no hay información. Y eso es lo interesante, porque uno podría preguntarse, oye, Open Banking dice que yo tengo como banco que disponibilizar todos mis datos.
La verdad que no está 100% definido, pero según los ánimos de la ley y lo que nosotros estudiamos, se entiende más como que la información que hay que disponibilizar es la información que nace entre la relación de la institución financiera y los clientes. Un poco con eso, también entender quiénes son estos proveedores de información. Y ahí un poco lo dijimos rápido, para entender también quiénes van a estar regulados. Entonces acá están instituciones como operadores de tarjeta de crédito, cooperativas de ahorro, administradores de fondos mutuos, instituciones que colocan fondos de manera masiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y la ley es muy enfática en siempre repetir otros. O sea, igual deja abierto a que esto en el futuro puede ir cambiando, puede ir mutando. Con esta misma implementación pueden nacer otros tipos de instituciones financieras, y yo creo que acá el marco es decir, todos los que somos instituciones financieras, más los fintech, vamos seguramente a tener que compartir cierta información. Un poco entendiendo que ya sabemos quiénes son las personas o las entidades que tienen que compartir esta información y qué información vamos a tener que compartir, es interesante empezar a pensar cuál va a ser la arquitectura del Open Banking, ¿cierto? El Open Banking como ecosistema, ¿cierto? O como sistema de información, ¿ya? Entonces, claramente van a estar todas las instituciones financieras disponibilizando cierta información que va a pasar por algo que se llama Open Banking, ¿cierto? Y que los fintech y prestadores de servicios TI van a tomar y finalmente se lo van a disponibilizar a los usuarios finales para que ellos puedan acceder a esta información más enriquecida o con ciertas prestaciones que nos van a permitir, por ejemplo, hacer crowdfunding o poder hacer una aplicación que me permita saber cuál es mi estado crediticio, etcétera, etcétera. Ahora, si uno empieza a pensar cuáles son las formas de implementar esto, empezamos a ver cosas súper interesantes. La primera approach que con nuestro equipo pensamos que podría hacer el approach del Open Banking, entendiendo el Open Banking como un hub de información. Este hub de información es muy parecido a lo que mencionaba Simón en su contexto del panorama internacional con respecto a lo que sería, por ejemplo, Corea, que centralizaba mucho la información y eran muy dueños de la información. Entonces, lo que nosotros pensamos que esta arquitectura más o menos sería que cada uno de los bancos disponibilice una API, ¿cierto? Públicamente hacia Open Banking, y acá podría perfectamente esto ser una red cerrada que se podría establecer y definir para minimizar los términos de riesgo de la información, que Open Banking sea un sistema que almacene esta información, la procese y finalmente exponga una segunda capa de APIs de cara a los prestadores de servicios tecnológicos y fintech. Ahora, la pregunta que genera esto sería, si esto fuera así, ¿cuál sería la frecuencia de actualización que tendría que tener este sistema Open Banking para que sus datos estuvieran disponibles en tiempo real y además de forma lo más actualizada posible? ¿Cuál sería la carga que tendríamos que tener, ¿cierto?, como nosotros los bancos para poder soportar esta actualización, ¿cierto? Y por otro lado, una vez que esto es disponibilizado en las fintech, los usuarios finales pueden hacer consumo de esta información siempre y cuando, obviamente, den el consentimiento de que aprueban a la aplicación, digamos, Fintech 1 a que tenga los datos de Open Banking. Si esto fuera centralizado como lo proponemos acá, yo creo que el tema del consentimiento, o creemos en TCIT que el tema del consentimiento sería más o menos sencillo. ¿Aprueba Open Banking a tener, o sea, la Fintech 1 para que Open Banking disponibilice mis datos? Sí. Súper centralizado, en teoría podría tener la información de todos los bancos de forma unificada y así hacer su operación de transacciones o recopilación de datos. Ahora, un segundo approach que podría ser como un approach de Open Banking que nosotros lo llamamos como más como fiscalizador, en el cual Open Banking se declararía como un estándar que regula cómo las instituciones financieras deberían disponibilizar esta información públicamente. Capaz, imaginemos nosotros que somos un poco más técnicos, una estructura de datos que sea de cierta forma, con qué datos deberían ir, ¿cierto? Que eso fuera estandarizado a partir de las diferentes instituciones financieras, ¿ya? Y que esta información pudiese ser consumida por las diferentes fintech. O sea, que cada fintech al final se preocupa de ir recopilando a partir de cada uno de los bancos o instituciones financieras de dónde saca esta información para finalmente prestar el servicio a los usuarios finales. Ahora acá, si fuera así, nosotros nos cuestionamos cómo sería el consentimiento, porque ahora como cada una de las instituciones financieras tiene su API independiente, yo como usuario final, si accedo a una fintech que, por ejemplo, me recopila y me dice, oye, Tomás, ¿sabes que tú tienes 3 créditos hipotecarios cada uno de estos bancos, supongamos?
¿Significa que yo voy a tener que hacer 3 consentimientos, uno por cada banco, o este estándar de Open Banking va a ser lo suficientemente generalizado y me va a permitir dar un consentimiento generalizado? Entonces, esta parte, la verdad que da mucho para pensar, y yo creo que la definición también que se tome va a ser súper interesante. Habiendo ya entendido como 2 approaches diferentes, en los cuales nosotros podríamos imaginarnos cómo hacer el Open Banking, me gustaría también dejar espacio para que Simón nos cuente qué opina él acerca, por ejemplo, del Open Banking como hub, como centralizador, o el Open Banking como fiscalizador. Ahí, Tomás, va a ser súper importante, tal como lo dije al principio, y aquí lo invito a las y los presentes, de que pensemos en la historia cómo Chile ha implementado este tipo de iniciativa. Por ejemplo, cómo se implementó muy rápido la iniciativa de portabilidad financiera, ¿verdad? ¿Cuál es el rol que ha tenido organizaciones como la CCA, como Nexus, ¿no es cierto? Y si el Estado finalmente toma la determinación de controlar, y lo voy a decir así con todas sus letras, controlar la información que el mercado regula, ya sea a través de la CMF, que regula, pero además a través de una organización como CCA, como quizás un organismo privado como Nexus, ¿no es cierto?, que regule y exponga esta información que se comunica entre uno y otro, o toma la decisión de dejar al mercado que se regule y a través de la CMF solo dictamina, como lo hace OBIE, ¿no es cierto?, cómo tiene que ser la API que finalmente cada banco va a tener que exponer, y obviamente regula que las organizaciones se inscriban, se validen en la CMF, ¿verdad?, para que sean instituciones válidas, según lo que nos contaba Tomás. Como les contaba al principio, Chile hoy día, según lo que nosotros hemos estudiado, está mirando a documentación de México, y ya también han habido emisarios que han ido a la Unión Europea a reuniones con el equipo de PSD2. Entiendo que también hay personas que han estado mirando a organizaciones como la BIAN, que genera una arquitectura, ¿verdad?, orientada a servicio para los temas de Open Banking. Entonces, hoy día, y además esto es como dato final, la CMF recién en este mes de junio va a terminar de conformar el equipo técnico que va a definir, digamos, la norma que va a regular Open Banking. Entonces, todo lo que nosotros estemos conversando acá son ideas de lo que nosotros hemos estudiado. Creemos que lo más cercano es algo de lo que estamos exponiendo. O sea, que ya sea se siga el modelo de Corea del Sur, donde el Estado controle, ¿verdad?, totalmente la información que se expone, o en definitiva, lo que se hace, por ejemplo, en México, en Brasil, en otros países, donde el Estado solo regule y, como dice Tomás, fiscalice que se cumpla, ¿no es cierto?, el estándar. Va a ser súper interesante la votación respecto a cuál de las dos iniciativas y por dónde se van a inclinar. Creo que eso es súper interesante para nosotros. Gracias, Simón. Entonces, un poco habiendo entendido eso, es importante también tocar los diferentes riesgos de seguridad de la información que esto también expone. Supongamos que estuviéramos en el approach en que Open Banking fuera como un hub, ¿cierto? Un hub de datos en el cual recopilan los datos, ¿cierto?, de todas las instituciones financieras y después los disponen a la fin. Hay que entender que hoy día esa información no está disponible. O sea, esa información pasa por sistemas de información que tienen sus resguardos, en los cuales los mismos bancos se aseguran de que todo esté bien, pero esto va a ser algo nuevo, van a ser desarrollos seguramente nuevos que van a hacer todas las instituciones financieras, y como van a hacer cosas nuevas, seguramente van a exponer riesgos. Riesgo en cuanto nosotros creemos que hay varios riesgos asumidos simplemente en términos de infraestructura o arquitectura. Vamos a tratar de mostrar un poco acá las capas. Primero, como les mostramos, los bancos van a tener que disponibilizar de cierta forma esta información hacia un sistema, supongamos, que si este fuera el caso como hub, que se llama Open Banking. Entonces van a tener que abrir una llave, y esa llave va a tener una brecha. Entonces, acá tenemos una potencial brecha de seguridad en que haya alguien que pueda hacer o acceder a esta información. ¿Se podría hacer que el Open Banking estuviera dentro de una red privada? Sí, podrían establecerse redes privadas para los cuales transmitir esta información, pero recuerden que cada uno de los bancos tiene sus propias redes y obviamente vamos a tener que encontrar una forma de pasar esta información de lo más segura posible. Pero después tenemos que Open Banking va a disponibilizar esta información a las fintech y prestadores de servicio, una segunda brecha,
¿cierto? Porque si bien los prestadores de servicio tienen que ser registrados, tienen que ser aprobados, hay un papeleo previo que van a tener que pasar para poder acceder a esta información, podría perfectamente la gente acceder a esto si no está bien seguro, si es que la forma de autenticación a esta API no está bien regulada, o si es que la misma fintech, y acá está la última parte, si es que la misma fintech disponibilizara estos datos de forma mala o no tuviera los mecanismos adecuados para proteger esta información, para que no exponer datos de los usuarios finales. Entonces, hay una larga cadena por donde viaja esta información que hoy día no viaja, que es privada, está solamente en los bancos, vive en los bancos, que podría ser expuesta de forma, ¿cierto?, que nos genere brechas de seguridad. Y el último punto, y que podría ser no menor, es el mismo consentimiento, que también puede ser vulnerable a ataques de seguridad. Supongamos que alguien lograra suplantar nuestra identidad o quebrar el sistema de consentimiento y también podría tener acceso, aunque todo esto estuviera súper bien protegido, si es que alguien quiebra el consentimiento, finalmente igual podría exponer los datos de los usuarios finales. Así que creemos que, de cierta forma, hay brechas posibles que se van a levantar, sí, y vamos a tener que ser súper cuidadosos desde las instituciones financieras hasta las fintech, de cuidar de que los datos no sean vulnerados. Ahora, hay un segundo tópico que no es menor y que también lo estuvimos estudiando dentro de nuestra institución, de CIT, con nuestros expertos y ingenieros, que tiene que ver con el mal uso de los datos. Una cosa es que hayan brechas de seguridad por terceros, ¿cierto? Pero otra cosa es que las mismas instituciones que se afilien al sistema fintech o prestadores de servicios de tecnología hagan mal uso de esta información, ¿cierto? Por un lado vamos a tener toda la información de los clientes, por otro lado van a estar todas las instituciones a las cuales yo como cliente hago uso, ¿cierto?, de sus servicios, y yo voy a estar entre medio. Y esta información la van a poder ver, ¿cierto?, algunas instituciones que capaz podrían hacer mal uso de datos. Yo dejo planteado dos inquietudes, ¿ya? O dejamos planteado con el equipo de inquietudes. Por ejemplo, y acá está la inquietud número 1, por ejemplo. Si yo soy un banco, ¿ya? El banco A, y el banco B genera un spin-off que se llama una fintech y que le pide a sus usuarios finales que aprueben el consentimiento para tener la información de su estado, de todas las cuentas que él tenga disponibles, porque con eso él hace un saldo total y tú le puedes decir, tú debes como persona natural, no sé, 2 millones de pesos. Pero para eso tengo que recuperar la información de todos los bancos. Supongamos que ese fuera el caso. Entonces significa que el banco B, mi competencia, que creó un startup nuevo, puede acceder a toda la información de mis clientes. ¿Cómo va a usar y cómo se va a asegurar, ¿cierto?, esta nueva regulación de que no se haga mal uso de esa información, ¿cierto? Y que no haya una competencia desleal de por medio por poder acceder a esta información. Ese es el primer riesgo que nosotros vemos, ¿cierto? Y el segundo es, yo como usuario final, supongamos que mismo escenario, apruebo y doy mi consentimiento a una fintech para que también vea toda mi situación crediticia y me regula y me centraliza a mí todos los créditos que yo tengo. Y me permite saber, mira, Tomás Charat debe 2 millones de pesos en préstamo de crédito consumo. Entonces después, ¿quién va a regular para que la fintech que tiene esa información mía no vaya y publique, por ejemplo, mi situación financiera a un DICOM 2? Entonces yo creo que hay ciertas inquietudes en las cuales una cosa va a ser cómo son las brechas de seguridad, pero también vamos a tener que regular para que las instituciones financieras o los prestadores de servicios que estén afiliados a este sistema también hagan buen uso o no hagan mal uso de la información que ellos van a tener. Entonces, entendiendo todo lo que ya hemos expuesto, que van a tener que haber APIs de por medio, ¿cierto?, que hay cierto tipo de información que vamos a tener que disponibilizar como instituciones financieras, que hay ciertos diferentes esquemas de arquitectura que podrían pasar para formar el Open Banking, que podrían haber riesgos de vulnerabilidad de información o mal uso de datos. Hay que entender también qué tan cerca como bancos o como instituciones financieras qué tan cerca estamos de publicar o disponibilizar esta información a través de servicios web o APIs, etc. Y para eso me gustaría de nuevo dejar a Simón para que nos cuente un poco si es que hagamos una evaluación y nos demos cuenta qué tan preparados estamos para este desafío. Gracias, Tomás. Bueno, es una súper buena pregunta. Uno tiende a pensar inmediatamente que la respuesta es no estamos preparados para este desafío, o estamos poco preparados, o incluso la respuesta podría ser
no tenía idea que venía tan cerca este desafío. Recordemos que la ley se promulgó este año y como les comenté recién, la CMF está recién creando el equipo que va a crear la normativa, ¿verdad? El reglamento que va a regular Open Banking. Entonces, nosotros creemos que la sugerencia nuestra pasa por realizar una serie de diagnósticos y assessment, ¿verdad? Acá hay un diagrama de nuestros partners de Deloitte, que son partners nuestros, nosotros trabajamos fuertemente con ellos, donde ellos sugieren, por ejemplo, una arquitectura basada en API y microservicios, ¿verdad? Como ustedes ven acá, pero resulta que para que esta arquitectura se despliegue, hay que hacer una serie de análisis iniciales, como por ejemplo, ¿está mi organización enfocada en el gobierno de datos, ¿verdad? O sea, hacer un análisis y un assessment específico sobre data governance, ¿verdad? ¿Qué sucede con la autenticación de los clientes y la autorización? O sea, ¿cómo yo voy a, como banco, como organización financiera, voy a decirle a mis clientes que se autorizan o no autorizan a entregar su información a unos terceros? ¿Va a ser a través de un checkbox, como leí las condiciones del servicio y no? Porque va a ser cada vez que una organización lo solicite, el cliente va a tener que entregar su consentimiento. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo hago hoy día? Luego, tengo un inventario de APIs que van a ser expuestas hoy. Todas mis APIs están, digamos, habilitadas para ser expuestas. Luego, si llevo este tipo de tecnología a la nube, ¿dónde evalúo o cómo evalúo los riesgos de ciberseguridad? Como lo que comentaba Tomás, van a estar expuestas a esta información, ¿verdad? ¿Cómo voy a mitigar esos riesgos? Luego, ¿cómo voy a construir las APIs que no tengo? ¿O voy a utilizar esta estrategia que sugiere Deloitte, ¿no es cierto? De mezcla entre service mesh o microservicios, ¿verdad? Con API. Bueno, tengo que definirlo. Luego, ¿qué arquitectura cloud voy a decidir implementar para los servicios que se van a exponer? Algo que nosotros tenemos experiencia y tenemos conocimiento, pero es una decisión y es un tema que hay que conversar dentro de las organizaciones. O sea, ¿están nuestras áreas de arquitectura preparadas para crear estas arquitecturas cloud? Luego, ¿qué sucede con un problema bastante trivial, ¿no es cierto?, que sucede en la industria? ¿Cómo logramos conectar los core, los sistemas core bancarios con los canales, ¿verdad? Quizás utilizando algún banco intermedio, por ahí hemos escuchado de lo que está haciendo Mambú en la banca chilena, lo que está haciendo Backbase también, ¿verdad? Cómo conectan con los cores que son, ¿verdad?, un poco más antiguos, IDS, qué sé yo, ¿verdad?, con los canales digitales y cómo estos van a estar habilitados para la implementación de la ley, ¿verdad? Frente a todos estos temas, incluso hay un tema que nosotros no hemos tocado acá, que lo vamos a dejar para los siguientes episodios, que es la monetización. ¿Vamos a cobrar por cada acceso a la API? Que hoy día un poco lo que tiene el banco BCI, ¿no es cierto?, que fueron los primeros que hicieron este marketplace de API, pero la estrategia de monetización, ¿cuál va a ser esa estrategia de monetización? ¿Ya? Entonces, nosotros sugerimos que primero se comience con este assessment, con este diagnóstico de cuál es el estado del arte de mi organización respecto de Open Banking, luego analizar cuáles son las brechas, ¿verdad? Hasta donde yo tengo que llegar, si voy a solamente cumplir con la ley, porque esto igual es importante, la ley va a establecer cierta normativa que voy a tener que cumplir, y muchos de los que están acá me imagino que les ha tocado trabajar en iniciativa rápidamente para cumplir con la ley. Entonces, ¿qué tengo que hacer para cumplir con la ley? Y por último, ver cuál es el estándar del benchmark, ¿verdad? Contra quién me voy a comparar, a quién quiero ser, qué otros productos voy a crear al alero de la ley Open Banking. Entonces, la sugerencia nuestra va por allá, por empezar a revisar este tipo de tópicos. Nosotros felices que nos llamen, ¿no es cierto?, para poder conversar, para poder, digamos, definir estrategias en conjunto e implementar alguna de las soluciones que puedan ver acá. Eso es lo que nosotros sugerimos, Tomás, como TCIT. Muchas gracias, Simón. Y ya un poco habiendo revisado todos los tópicos que yo creo que son las dudas que generó a nuestro ingeniero y consultor de TCIT, nos gustaría abrir una ronda de preguntas. Así que acá encantados de que nos puedan disparar y si es que les interesó algún tema o quisieran profundizar en algo, por favor háganos su pregunta por el chat para poder respondérsela.
Dale, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Tomás, Simón, Eduardo. Sí, yo creo que todavía hay varias dudas respecto de cómo se va a ir implementando esta ley. Nosotros como banco todavía incluso no lo tenemos muy claro. Si ustedes saben, nos estamos preparando para esto y otro tipo de leyes que se vienen de la protección de datos personales, que también es muy, muy importante. Solo quería mencionarles que en los diagramas que mostraron, hablaron mucho de cómo traspasar esta información entre las instituciones financieras a las fintechs, pero el compartir esta información no va a ser solamente entre las instituciones y las fintechs, sino también entre las instituciones financieras entre sí. Eso es bueno dejarlo como bien claro porque si bien las fintechs se van a nutrir de esto, nosotros como banco también nos va a servir la información que viene del otro banco, no solamente de una fintech en particular. Quería como dejar bien claro eso, que hay oportunidad ahí también y que esto a la larga, si bien al principio se puede ver como una amenaza, las instituciones tratan de resguardar esa información, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo le estoy ofreciendo al cliente? ¿Qué es lo que yo le estoy vendiendo a mi cliente para que no me lo quite la competencia? Esto al final, a la larga, se va a transformar en algo mejor para los clientes. Y todos, de alguna u otra forma, somos clientes del sistema financiero, tanto como empresa o persona. Así que encuentro que es una buena oportunidad y nos desafía a las instituciones a mirar a los clientes también y tratarlos quizás de otra forma. Super, Andrés, gracias. Comparto tus comentarios. Tal vez, claro, no quedó muy clara esa parte, pero como bien decía la ley, y ahí va a dejarlo súper claro, gracias por la pregunta, Andrés, la ley tiene 2 títulos, en la cual el primer título regula la actividad de la fintech en general. Entonces, las fintech ya no van a ser como, no van a estar aislados o fuera de un marco regulatorio, sino que va a pasar a ser muy similar a lo que es un banco o una institución financiera normal. Y como ya eso, una fintech ya caería como una institución financiera normal, esa nueva institución financiera ya regulada va a tener que entrar al estándar Open Banking y estandarizar su información y publicarla abiertamente a este sistema. Así que gracias, y si no quedó tan claro, Simón, Andrés, por la pregunta, y no sé si es que habrá ahí, bueno, creo que hay otra pregunta al respecto, Simón, no sé si tú querías. Sí, no, yo quería comentar algo súper interesante lo que comenta el Andrea. De hecho, hoy día, solo como antecedente, por ejemplo, a nivel de AFPs, eso no existe. O sea, una AFP no puede preguntar en qué AFP está un usuario que no es cliente suyo, ¿verdad? Si la pregunta se la hace a Previred, que tiene un servicio que expone esa información, lo tiene que hacer a través de una autorización, o sea, tiene que tener, creo que una llave o algo así para variarlo. Entonces, no es tan abierto el traspaso de información entre organizaciones, en este caso la AFP. La gran pregunta va a ser, ¿permitirán los bancos, verdad? ¿O qué tan fácil van a entregar los bancos información que no son de los bancos, sino que la ley establece que la información es de los usuarios, o sea, es de nosotros, ¿verdad? Que los bancos tienen digamos, mandato de almacenarla de forma segura, pero qué tan simple va a ser el proceso de consulta, qué tan bien, voy a preguntarlo del punto de vista técnico de nuevo, qué tan bien van a funcionar las APIs que van a exponer estos servicios, ¿verdad? Van a estar siempre arriba, por eso que nosotros hablamos de infraestructura, porque la pregunta es, si para mí, un banco pequeño, me significa una gran inversión, ¿verdad? Contratar un cloud vendor para exponer una API, asegurarla, hacerlo en real time, además, para que otro banco de la competencia pueda consumir esa información, mi cliente le dé autorización y le ofrezca un mejor producto, claramente yo me voy a ver perjudicado en un primer inicio. Ahora, hay otro punto importante que por ahí lo conversamos nosotros en un podcast, en una conversación, y es que esto va a obligar a los bancos a empezar a crear nuevos productos digitales y a mejorar sus productos y a ofrecer mayores ventajas competitivas a nosotros los clientes. Entonces, si yo tengo un banco, digamos, mediano, me voy a ver obligado a estar constantemente mejorando mis canales digitales y mis productos porque la competencia va a estar, no solo los bancos, como tú lo dijiste, los bancos van a ser los primeros, pero van a haber fintech que van a estar buscando captar ese cliente, por ejemplo, en consolidación de hub de pago, un Sencillito 2, ¿no es cierto? Un DICOM 2, como lo dijo Tomás, ¿verdad? Un Sinacofi 2, que sean burós de crédito, como lo que está haciendo, por ejemplo, Destácame,
lo que hace FinTok también hoy día. Hay una cantidad de organizaciones detrás que obviamente son competencias, entonces es muy interesante lo que va a pasar entre los bancos de Chile. Yo creo que la competencia, si es como nosotros creemos, la competencia se va a dar bastante fuerte en términos técnicos, pero antes de eso, nosotros planteamos que esta conversación técnica hay que darse, o sea, ¿cómo lo voy a hacer inicialmente? ¿Cómo voy a exponer? ¿Cómo voy a armar la arquitectura? ¿Cómo voy a exponer? ¿Dónde también? ¿Dónde? ¿Qué cloud vendor? Creo que eso es súper interesante lo que va a pasar ahí. Gracias, Andrés, por el comentario, súper bueno. Oye, ahí Jorge Valdés, Simón nos pregunta, ¿cómo puede conversar todo esto con lo que plantea Bian como estándar? Es lo que conversábamos nosotros recién. Bian, ¿verdad? Plantea un estándar, o trata, lo voy a decir así, trata de plantear un estándar mundial como arquitectura orientada a servicio. Ahora, la gran pregunta es, en Chile, ¿hay alguna organización que tenga una similitud con Bian como Banking Industry Architecture Network, ¿verdad? Que es una red, una ONG, ¿verdad? Gremial de organizaciones que están definiendo este estándar, que pueda tomar este estándar e implementarlo? Yo creo, nuestra opinión, es que solo a través del reglamento de la CMF, ¿verdad? O sea, solo si la CMF y las personas que están en el grupo que va a definir el reglamento de la CMF miran el estándar BIAN, podríamos recién empezar a decir, tranquilidad, vamos a basarnos en el estándar BIAN y eso nos va a dar mayor estandarización a nivel mundial, mayor globalización. Si el equipo que entra a la CMF no es un equipo que conozca BIAN o que conozca lo que están definiendo, que conozca los estándares de PSD2, yo creo que, Jorge, lamentablemente va a ser muy complejo que podamos conversar. También hay que decirlo, también es una alternativa que Chile defina ciertos lineamientos a nivel de servicio de exposición de API y quizás algo como lo que hizo en portabilidad financiera, ¿verdad? Que lo hicieron muy rápida, ¿verdad? Y la implementación fue muy dolorosa para todo el mundo. Yo tiendo a pensar de que todo va a depender de lo que definan en este año el equipo de la CMF que se está conformando a través de su reglamento. Creo que a nosotros, que trabajamos en tecnología, nos encantaría que se mirara a BIAN, no sé si están de acuerdo, pero nos encantaría que se mirara a BIAN como estándar, nos encantaría, creo que es algo que, PSD2 y BIAN, ¿verdad? Son dos grandes faros de luz que nos podrían dar interesantes respuestas de lo que debe pasar con Open Banking en el futuro, Tomás. Gracias, Simón. También tenemos un comentario de Daniela Aguilera, más que pregunta, un buen comentario, y dice que creo que la CMF sería un buen ente regulador para fomentar una libre competencia, además de proteger a los clientes como lo hace hoy en día. Sería sano que solo instituciones reguladas sean partícipes. Entonces, yo creo, Daniel, estoy de acuerdo contigo, la CMF sería un muy buen ente regulador y efectivamente lo importante acá es que los que participen obviamente van a ser todos agentes regulados. Yo creo que lo que define el Open Banking es que ahora todos los servicios financieros van a tener que ser regulados, así que creo que no debería haber un choque ahí con que haya alguien que no esté regulado que participe. Pero también ahí, Simón también conocía otra institución, Simón, que también está participando fuertemente de la regulación. ¿Cuál era el nombre? Claro, que CCA, o sea, a ver, lo que nosotros pudimos investigar, ¿verdad?, detrás de esto, es que el equipo de la CCA, ¿verdad?, también ha estado en conversaciones con gente de la CMF para ver cuál va a ser el rol que van a jugar ellos dentro de la implementación de Open Banking, un poco por lo que comentaba Andrés, ¿verdad?, digamos, por el origen de la CCA, ¿verdad?, por la injerencia que tiene en el ecosistema bancario chileno, ¿verdad? Entonces, claro, por eso que todavía está la duda de por qué modelo vamos a irnos, por el modelo de el Estado, la CMF, ente regulador que define una normativa y que ojalá mire a BIAN como estándar en términos de servicio, o CMF con una organización más robusta, donde genera algún acuerdo con una entidad como la CSA y ya controla, no solo regula, sino que controla, ¿verdad?, la exposición de los datos, ¿verdad? Y a través de la CSA se expone
¿verdad? Nosotros creemos que algo totalmente factible, es muy real, creemos que algo que es como se llama, es cercano, no está, les vuelvo a comentar, en Corea del Sur, una economía muy, muy cercana a Chile, pasa esto, y hay otros países donde efectivamente el Estado controla la información, ¿verdad? Controla la información, básicamente porque quiere proteger al consumidor y porque no quiere que digamos, que se utilicen malas prácticas. Entonces, Daniel, ahí yo creo que el tema está todavía por verse nuevamente. Creo que a todos nos gusta más un ente como la CMF que solo regule y norme y no controle en el fondo, ¿verdad? Pero bueno, está por verse todavía lo que va a pasar con el reglamento. Gracias, Simón, por la respuesta. Bueno, ya estamos próximos al cierre de la hora. Quería darle gracias a todos los participantes por haber asistido. Cualquier duda que tengan, los dejo invitados a que nos escriban a nuestro correo contacto@tct.cl y le voy a dar el pase a Eduardo para que también conteste. Excelente, muchas gracias Tomás, muchas gracias Simón y a todos los que se conectaron a este conversatorio. Este es uno de las distintas actividades que nosotros estamos realizando como empresa. Estamos desarrollando diferentes artículos, podcasts y probablemente también tengamos una segunda instancia, un segundo episodio como bien lo comentaba Simón. Así que les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como TCIT para que estén al tanto de todas estas actividades. Desde ya entonces, muchísimas gracias. Espero podamos vernos en otra oportunidad. Que tengan una excelente tarde. Chao, chao, que estén bien. Muchas gracias.